Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Mi nombre es Raúl y trabajo en el turno nocturno de un pequeño hospital en las afueras de la ciudad. No es un lugar con mucha actividad durante la noche. La mayoría de los pacientes se encuentran dormidos y el personal es reducido. En esas largas horas solitarias, las sombras parecen tomar vida propia, deslizándose por los pasillos y acechando los rincones. Durante años, me he acostumbrado a la quietud de la noche, a las luces parpadeantes, al sonido lejano de los monitores y a la sensación extraña de estar solo en un lugar que nunca se apaga. Pero nada me preparó para lo que sucedió aquella noche. Era una de esas noches en las que todo parecía más quieto que de costumbre. Las luces del hospital titilaban de vez en cuando y el zumbido de los ventiladores llenaba el aire de una manera que casi se podía sentir. Estaba haciendo mi ronda habitual, revisando las habitaciones y asegurándome de que todo estuviera en orden, cuando noté algo extraño en el pasillo principal. Al principio, pensé que era solo una sombra, pero al acercarme, me di cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Una figura estaba allí, a unos 10 metros de mí, parada frente a una de las habitaciones. No pude ver bien sus rasgos. Era como si la figura estuviera envuelta en una niebla espesa. O tal vez era la oscuridad misma que la cubría. Sin embargo, lo que realmente me hizo detenerme fue el hecho de que no era parte del personal. No tenía uniforme, ni apariencia alguna que pudiera identificar. Era completamente ajeno al hospital, pero en ese momento no pude moverme. La figura permaneció allí, inmóvil, como si me estuviera observando. Traté de llamarla, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Algo no estaba bien. La figura no se movió, ni un solo gesto, ni siquiera una respiración. Decidí acercarme lentamente, intentando no hacer ruido. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el aire se volviera más denso, más espeso, a medida que me acercaba. Cuando estuve a unos pocos metros de ella, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De alguna manera, pude percibir que algo no estaba bien, algo más allá de la extrañeza de la figura. Había algo en el ambiente, algo en el aire que me decía que no debía acercarme más. Sin embargo, mi cuerpo no me respondió. La figura estaba ahora tan cerca que pude distinguir algo de su forma. Era alta, casi imponente, y la luz de los fluorescentes parpadeaba débilmente, haciendo que su silueta pareciera desdibujarse, como si no perteneciera al mundo real. En ese momento, una sensación de malestar me envolvió completamente. No era solo miedo, sino una sensación mucho más profunda, una sensación de desesperación, como si estuviera presenciando algo que no debería ver, algo que no era para mí. La figura, al notar mi presencia, finalmente se movió, pero no lo hizo de manera natural. Su movimiento fue lento, torpe, como si fuera parte del entorno, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. A cada paso, parecía desvanecerse un poco más, difuminándose como la niebla que desaparece al amanecer. Sin embargo, antes de que pudiera retroceder o hacer algo, escuché una voz. No era humana, no era un sonido que pudiera venir de una boca, pero era tan claro como si alguien estuviera susurrando justo al oído. Raúl, ¿por qué no me sigues? El aire se volvió pesado y sentí que mis pies se hundían en el suelo. La voz, esa voz profunda y arrastrada, me llamaba una y otra vez, pero no podía moverme. Era como si mis piernas no respondieran, como si algo me estuviera sujetando. Y entonces, la figura desapareció. No hubo un sonido, no hubo un rastro, simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba el eco de su presencia, flotando en el aire. Lo primero que hice fue tomar una respiración profunda, tratando de despejar mi mente. Miré alrededor. El pasillo seguía igual.
Las luces seguían titilando, y el sonido de los monitores se escuchaba a lo lejos. Pero algo había cambiado. Algo se sentía diferente. El aire era más denso, como si la sombra de esa figura se hubiera quedado impregnada en las paredes. Me apresuré a seguir con mi ronda, tratando de no pensar en lo que había ocurrido. Estaba seguro de que lo que había visto no era real. Quizás había sido producto del cansancio, o tal vez una de esas ilusiones propias de la madrugada, pero no dejaba de darme vueltas en la cabeza esa extraña sensación, como si algo hubiera cambiado, como si esa figura hubiera dejado una huella en mí que no se borraría fácilmente. Al entrar en una de las habitaciones, noté que la luz parpadeó nuevamente, esta vez con más intensidad, como si la electricidad misma estuviera luchando por mantenerse encendida. La habitación estaba oscura, salvo por el monitor que marcaba los signos vitales de uno de los pacientes. Al acercarme, algo llamó mi atención. En la esquina de la habitación, donde normalmente se encontraba una silla vacía, ahora había algo más. Una figura, la misma que había visto antes, estaba sentada allí, inmóvil, con la cabeza gacha. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y aunque intenté acercarme a la figura, un miedo inexplicable me lo impidió. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cómo había llegado a esa habitación? El aire se hizo más espeso de nuevo, y antes de que pudiera moverme, la figura levantó la cabeza lentamente, y al hacerlo, pude ver sus ojos. Sus ojos eran vacíos, oscuros como pozos sin fondo. No había pupilas, ni iris, solo la vastedad de la oscuridad. Y en ese mismo instante, la voz volvió, mucho más cerca de lo que había estado antes, y esta vez, no era un susurro, era una orden. Raúl, ven aquí. Mi cuerpo se paralizó, como si la voz hubiera tomado control de mi mente y de mis músculos. Los pasos que, en circunstancias normales, habrían sido rápidos y decididos, ahora se sentían como si los estuviera dando a través de un túnel lleno de lodo. Cada movimiento era pesado, lento, como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. Me acercaba a esa figura, incapaz de resistirme, incapaz de apartarme. El aire a mi alrededor se volvía cada vez más frío, y un escalofrío profundo recorrió mi espina dorsal. La figura permaneció allí, quieta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Su cuerpo no tenía la apariencia de algo humano. Era demasiado alto, demasiado delgado, como si las extremidades estuvieran estiradas más allá de lo posible. La tela de su ropa, si es que alguna vez fue tela, estaba desgarrada y oscura, pero parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Cada vez que miraba sus ojos, sentía que algo dentro de mí comenzaba a desmoronarse. No era solo miedo, era como si estuviera siendo arrastrado hacia un lugar donde las reglas de la realidad no existían, un lugar donde el tiempo y el espacio se estiraban hasta perder su forma. Me acerqué más, ahora a apenas unos pasos de distancia, pero algo dentro de mí gritaba, me ordenaba que me detuviera, que huyera. No lo hice. La figura levantó la mano lentamente, y a pesar de la distancia que nos separaba, sentí un estremecimiento como si su palma estuviera tocando directamente mi piel. La sensación era fría, hiriente, como si estuviera siendo tocado por algo que no era carne, ni hueso, ni nada que perteneciera a este mundo. Raúl, susurró, pero esta vez no era una voz. Era un pensamiento, uno que se instaló en mi cabeza, como una semilla, tomando forma, creciendo, invadiéndolo todo. Siempre has estado aquí, siempre has sido parte de esto. Traté de dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Estaba completamente inmóvil. No había forma de escapar, y lo sabía. Sentí como la oscuridad se cerraba alrededor de mí, como si la habitación, el hospital entero, comenzara a desmoronarse, transformándose en algo más, algo que no podía entender. El aire se volvía más denso, y las paredes, que antes parecían sólidas, comenzaron a ondular, como si estuvieran hechas de humo. La figura se levantó de la silla de golpe, y en un parpadeo, estaba justo frente a mí,
sus ojos vacíos llenándome por completo. No podía moverme, no podía respirar, no podía pensar en nada más. Su presencia se apoderó de todo mi ser, y la voz, o lo que fuera esa voz, volvió a susurrar, esta vez con más claridad. Ven conmigo, Raúl, no tienes más opción, ya lo sabes. Una presión indescriptible llenó mi pecho, y sentí como si algo me empujara hacia la oscuridad que se estaba apoderando de todo el espacio. Mi mente comenzó a fragmentarse, como si ya no pudiera sostenerme dentro de mi propio cuerpo. Las paredes ya no existían. El hospital había desaparecido. Todo lo que quedaba era esa figura, esa sombra que me absorbía. De repente, la figura desapareció, tan repentinamente como había aparecido. La oscuridad se disipó en un parpadeo y me encontré de nuevo en el pasillo del hospital. Pero no era el mismo pasillo. Las luces parpadeaban más rápido, como si estuvieran a punto de apagarse por completo. Los sonidos del edificio, antes familiares, se distorsionaron, creando ecos extraños que rebotaban por las paredes. Los monitores a lo lejos ya no emitían el suave pitido constante de los signos vitales, sino un ruido grave, casi gutural, como si algo estuviera respirando en la distancia. Lo peor de todo fue la sensación. Sabía, sin lugar a dudas, que no estaba solo. La presencia que me había perseguido estaba allí, siguiéndome, acechando desde las sombras. Sentía cómo sus ojos seguían fijos en mí, como su mirada se filtraba a través de las paredes, como si pudiera ver más allá de mi piel, como si me estuviera desnudando desde dentro. Mis pasos se hicieron más rápidos, pero el pasillo parecía alargarse sin fin, como si no hubiera salida. El hospital se extendía ante mí, una estructura interminable, un laberinto que me mantenía atrapado. De vez en cuando, veía puertas abiertas, habitaciones vacías, pero algo me decía que no debía entrar, que esas puertas no deberían ser cruzadas. Sin embargo, mi cuerpo parecía estar controlado por algo más, algo que me obligaba a seguir adelante. Al llegar a una intersección, una puerta se cerró con un fuerte golpe a mi izquierda. El sonido reverberó por todo el pasillo. Me giré rápidamente, esperando encontrar algo que me explicara lo que estaba sucediendo, pero no había nada allí. Solo la puerta cerrada y una presión creciente en mi pecho, como si el aire se volviera más espeso con cada segundo que pasaba. Y entonces la voz volvió. Raúl, ¿creíste que podrías escapar? ¿Creíste que podías huir? Era la misma voz, la misma que me había hablado antes, pero ahora no solo la escuchaba, sino que podía sentirla en mi interior, como si las palabras estuvieran talladas en mi mente, como si la voz estuviera tomando forma dentro de mí. Me giré hacia la puerta cerrada, pero al instante la puerta se abrió por sí sola, con un crujido bajo, como si estuviera invitándome a entrar. Una sombra se deslizó hacia el umbral, y aunque no podía ver claramente lo que había detrás de la puerta, sentí que la presencia estaba ahí, esperándome. Y a pesar de la creciente desesperación en mi pecho, no pude resistir. Algo en mí, algo oscuro y profundo, me empujó a cruzar el umbral, y cuando lo hice, la puerta se cerró tras de mí con un sonido sordo. Al dar ese paso dentro de la habitación, todo a mi alrededor se distorsionó, como si el tiempo y el espacio se hubieran curvado hacia adentro. Las paredes no eran sólidas, sino borrosas, cambiando de forma y color constantemente. El aire estaba cargado con una densidad insoportable, y sentí que mi cuerpo se volvía más liviano, como si pudiera flotar en cualquier momento, pero a la vez, había una presión constante que me mantenía anclado al suelo. La voz, esa misma voz que había oído tantas veces, ahora resonaba en mi mente, más fuerte, más clara, como si estuviera dentro de mi cabeza. Este es el lugar, Raúl, el lugar donde todo comienza y todo termina. No entendía lo que quería decir. ¿Qué lugar? ¿De qué hablaba? Pero algo me decía que no necesitaba entenderlo. Algo profundo en mi ser, un instinto primitivo, me estaba diciendo que debía seguir adelante, que debía enfrentar lo que fuera que estuviera esperando por mí en ese lugar.
La habitación, si es que podía llamarla así, era diferente de cualquier otra que hubiera visto antes en el hospital. Las paredes no eran de concreto ni de ladrillo, sino que parecían hechas de una sustancia orgánica, como si estuvieran vivas, respirando con cada movimiento de la oscuridad que las envolvía. Había una sensación extraña, como si estuviera dentro de un organismo gigante, algo que estaba tomando forma y conciencia de sí mismo. El aire olía a humedad y a algo metálico, pero no podía identificarlo. Todo parecía fluir, como si la misma habitación estuviera cambiando, transformándose, mutando. En el centro de la habitación había una mesa. No era una mesa normal, era grande con superficies de aspecto irregular, como si estuviera hecha de partes de algo que no se podía nombrar. Y sobre la mesa había algo. No podía ver claramente qué era, pero la sombra que se extendía de él me hacía sentir un miedo que se apoderaba de mis entrañas. Un miedo que no era solo psicológico, sino físico, como si mi propio cuerpo estuviera siendo rechazado por ese lugar, como si una fuerza invisible me estuviera advirtiendo que no me acercara, y entonces lo entendí. La figura que había estado acechándome, la presencia que me había seguido desde el primer momento, estaba allí, frente a mí, en la mesa. No era una figura humana, era algo mucho más grande, mucho más antiguo. Era una presencia de las profundidades, algo que pertenecía a un tiempo y a un espacio que no podía comprender. Su forma era imprecisa, como si fuera una sombra que tomaba una forma humana, pero que al mismo tiempo se desvanecía en la oscuridad, como si fuera parte de ella. Todo se desvanecía, como si todo lo que había sido alguna vez, mis recuerdos, mis emociones, mi vida entera, se desmoronara, como polvo en el viento, y entonces algo cambió. Un susurro, leve al principio, comenzó a crecer, a tomar forma. No era una voz, no era una palabra, era un sonido que venía desde el fondo de mi mente, como si estuviera despertando algo dentro de mí. Una sensación familiar, pero lejana, como una memoria olvidada que comenzaba a renacer. Algo en mí, un instinto primal, comenzó a luchar, a resistir la oscuridad que me rodeaba. De repente, la oscuridad comenzó a despejarse, lentamente. La luz, tenue al principio, comenzó a filtrarse, a iluminar la nada que me rodeaba. Y vi algo, un destello, una figura que se materializaba poco a poco, como una sombra que tomaba forma. No era la figura que había visto antes, no era esa presencia aterradora que me había acechado. Era diferente. Era humana, o al menos lo parecía. Me concentré en esa figura, mi mente comenzando a recuperar claridad, aunque de manera fragmentada. La figura se acercó lentamente, y pude distinguir sus rasgos, aunque aún borrosos, como si estuvieran cubiertos por una niebla. Sus ojos, los mismos ojos vacíos que me habían observado en la habitación, ahora parecían menos distantes, más cercanos, más humanos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al darme cuenta de algo. Esa figura, esa presencia, no era ajena a mí. Era yo. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. La figura frente a mí se acercó y de alguna manera su presencia me calmó. A pesar de que me aterraba, algo en su mirada me dijo que no estaba solo, que no era el único en este lugar. Raúl, dijo la figura. Su voz ya no era un susurro ni un pensamiento. Ahora era mi propia voz, resonando en el aire, como si estuviera saliendo de mis propios labios. ¿Qué es esto?, logré decir, mi voz apenas un susurro, temblorosa. La figura sonrió levemente, aunque su sonrisa era vacía, como si careciera de cualquier emoción. No era una sonrisa que me ofreciera consuelo, sino una que reflejaba una profunda comprensión. Una comprensión que ni yo mismo tenía. Este es tu lugar, Raúl. El lugar donde todo comienza y todo se repite. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Sentí como si mi cuerpo estuviera pegado al suelo, inmóvil, incapaz de escapar. La figura frente a mí se acercó aún más, y su rostro se fue acercando al mío, hasta que sentí su aliento en mi cara, frío,
profundo, como si todo el aire de la habitación viniera de su ser. El turno nocturno no es solo una rutina, Raúl, es una fase, una repetición. Y todos los que están aquí, atrapados en esta oscuridad, lo están porque eligieron quedarse, porque no pueden escapar. Como tú, un nudo se formó en mi garganta. ¿Escapar? ¿Cómo podía escapar de algo que ni siquiera podía entender? El hospital, el turno nocturno, la figura que me había perseguido. Todo esto era parte de algo mucho más grande, algo más profundo que no alcanzaba a comprender. Pero entonces lo entendí, de una manera inquietante. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto tratara de huir. No había salida. El hospital, las noches interminables, la sensación de soledad y desesperación, todo esto era solo un reflejo de la oscuridad que habitaba dentro de mí. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, volviendo a convertirse en sombra, como si estuviera regresando a la oscuridad misma de la que había salido. Mi respiración se hizo más pesada a medida que desaparecía, y aunque no podía moverme, aunque no podía gritar, algo dentro de mí sabía que este lugar, este turno, no era solo un lugar físico, era una prisión de la mente, un ciclo interminable donde las almas atrapadas como yo no podían escapar, porque nunca habían querido hacerlo. Y cuando la figura finalmente desapareció por completo, todo volvió a ser oscuridad. Pero ya no era la misma oscuridad. Era una oscuridad que ya no me aterraba. Era un vacío familiar, algo que me envolvía con una sensación extraña de consuelo. No había escape, pero tampoco lo deseaba. Sabía que estaba atrapado, pero de alguna forma, eso ya no importaba. En algún lugar al fondo, podía escuchar la voz nuevamente, la misma voz profunda que me había perseguido, pero ahora más suave, casi reconociendo mi aceptación. Bienvenido, Raúl. Has encontrado tu lugar. Y entonces me dejé ir. Mi nombre es Andrés. Si me preguntas por qué soy velador, no sabría qué responderte con certeza. Quizá es porque me gusta la calma de la noche, o tal vez porque los turnos nocturnos siempre han sido mi refugio de un mundo que nunca entendí bien. En fin, llevo más de 10 años trabajando en el mismo hospital, uno de esos edificios antiguos que parece que siempre ha estado allí. Siempre me decían que la calma en esos pasillos de madrugada es la misma que te hace sentir que el tiempo no pasa, que las horas se alargan hasta volverse eternas. La primera vez que me asignaron el turno nocturno en el ala más antigua del hospital, me dijeron que no me preocupara por nada raro. Solo asegúrate de que todo esté en orden, me dijeron como siempre. Pero esa noche algo cambió. Algo en el aire. Esa sensación extraña que uno siente cuando el ambiente no está bien, cuando parece que alguien te está observando pero no hay nadie. Recuerdo que era un miércoles, un día común y corriente. La luna estaba alta y el hospital, aunque grande y lleno de pacientes, se sentía vacío. La mayoría dormían, pero algunos aún estaban en sus habitaciones, esperando que llegara la hora del amanecer para hacer sus exámenes o recibir sus tratamientos. Mi turno estaba por comenzar. Y como siempre, comencé a recorrer el hospital, asegurándome de que todo estuviera en orden. El sonido de mis pasos retumbaba en los pasillos vacíos. Las luces de los pasillos se encendían con un leve chisporroteo, y a lo lejos, el sonido del ventilador de alguna habitación le daba un toque extraño al ambiente. Todo estaba en silencio, pero al mismo tiempo, había una presión extraña que no se podía identificar, como si algo invisible estuviera a punto de suceder. La primera habitación que revisé era la número 102. En ese momento, una joven me pidió ayuda porque había escuchado unos ruidos extraños. Como velador no era mi responsabilidad atender a los pacientes, pero esa noche sentí que debía hacerlo. No sé por qué, pero había algo en el rostro de esa chica que me hizo pensar que no estaba exagerando. Me acerqué a la habitación y al abrir la puerta, sentí un escalofrío. El aire estaba raro, más frío de lo normal. Y dentro todo parecía en silencio, pero algo me decía que no debía dar un paso más. Ella me miró con los ojos muy abiertos y me dijo en voz baja, ¿usted también lo escucha? Intenté calmándola, pero antes de que pudiera hablar, un golpe seco se oyó al fondo del pasillo.
Fue tan fuerte que casi me hizo saltar del susto. La joven, con los ojos muy abiertos, me agarró del brazo y me susurró: «Es él, está aquí». Yo intenté tranquilizarla, pero dentro de mí algo decía que no debía quedarme. Sin embargo, no quería dejarla sola, así que me quedé, esperando que el sonido del golpe no se repitiera. Lo que no sabía es que esa noche había comenzado algo que jamás podría haber imaginado. El golpe se repitió. Esta vez no fue solo uno, sino varios, cada uno más cercano que el anterior, resonando en el pasillo de una manera tan profunda que parecía que las paredes mismas temblaban. No era el sonido de una puerta golpeando por el viento, ni de algo caído. Era un sonido pesado, como si algo o alguien estuviera caminando, arrastrando algo por el suelo. La joven me miró aterrada. Sus ojos reflejaban una angustia que no pude ignorar. Ella apretó mis manos con fuerza, como si esperara que pudiera hacer algo. Algo en mi interior me decía que ya no estaba solo en ese hospital, algo que no era humano, algo que no debería estar allí. Decidí ir al pasillo para investigar, a pesar de la creciente sensación de incomodidad que me envolvía. Avancé, pero en cada paso que daba, sentía como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás, como si algo me estuviera observando desde las sombras. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió más denso, pesado, como si una niebla invisible estuviera llenando cada rincón del hospital. Casi al final del pasillo, la figura de una persona apareció. No se movía. Estaba completamente inmóvil. Al principio pensé que se trataba de algún paciente o incluso de otro velador, pero cuando me acerqué, algo me detuvo. El silencio era absoluto, y había una calma extraña que no correspondía a la situación. La figura, vestida con una bata blanca, estaba mirando hacia el suelo. No podía ver su rostro. Me acerqué aún más. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y cuando estuve a unos metros de ella, algo completamente inesperado ocurrió. La figura levantó la cabeza lentamente, y al hacerlo, me paralizó. Sus ojos no tenían pupilas, eran completamente oscuros como pozos sin fondo. La boca, agrietada y reseca, se movió, pero las palabras que salieron no fueron de un ser humano. «No deberías estar aquí». Su voz era profunda, grave, y resonó dentro de mi cabeza como si viniera de todas partes a la vez. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, desvaneciéndose en el aire. Me quedé allí, petrificado, sin saber qué hacer. No podía creer lo que acababa de suceder, pero sabía que no era un sueño ni mi imaginación. El hospital, normalmente tan silencioso de noche, ahora parecía estar lleno de murmullos lejanos, de sombras moviéndose por los pasillos. Me sentí observando cada rincón, cada ventana, cada esquina oscura. De regreso a la habitación de la joven, ella ya no estaba. La cama estaba vacía, las sábanas arrugadas, y no había ningún rastro de ella. Mi mente comenzó a correr. Mi cuerpo no sabía si debía seguir buscando o simplemente huir de allí. Pero algo me mantenía en pie, algo me decía que aún había algo más por descubrir. Salí rápidamente de la habitación y me dirigí a la sala de control. El pasillo estaba más oscuro de lo normal, y a medida que avanzaba, escuchaba más ruidos. Un susurro, un roce contra las paredes, como si las sombras mismas me hablaran. La presión sobre mi pecho aumentaba a cada paso. Al llegar a la sala de control, lo que encontré me dejó helado. Cuando llegué a la sala de control, la primera sensación que tuve fue que algo no estaba bien. Las luces parpadeaban con más insistencia, y el aire, ese aire denso, parecía haber llegado hasta allí. La sensación de frío me recorrió los huesos, y por un momento pensé que estaba soñando. Pero no era un sueño. No podía serlo. Al entrar, vi que las pantallas del monitor de seguridad parpadeaban incesantemente. Imágenes estáticas se mezclaban con algunas imágenes borrosas de los pasillos. Pero lo que me hizo detenerme fue lo que apareció en la pantalla central. Una figura en blanco y negro,
como una sombra desdibujada. Estaba en el pasillo, cerca de la misma área donde había visto a la extraña figura antes. No podía apartar los ojos de la pantalla. De repente, la figura comenzó a moverse, desplazándose lentamente hacia la cámara, hasta quedar tan cerca de la lente que no podía distinguir si tenía un rostro o si, en realidad, no tenía nada. Solo oscuridad. Me acerqué a la pantalla, sin poder creer lo que veía, y en ese momento, una puerta al fondo de la sala se cerró con un estruendo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y me giré bruscamente. La sala estaba vacía. No había nadie. Casi al instante, escuché un susurro. Fue suave al principio, pero se hizo más fuerte con cada palabra. Al principio no entendí lo que decía, pero a medida que prestaba más atención, las palabras comenzaron a ser claras, como si alguien estuviera justo detrás de mí. «Vas a quedarte con nosotros». El frío se intensificó y sentí como las gotas de sudor recorrían mi frente. ¿Quién estaba diciendo eso? ¿Quién podía hablarme desde la oscuridad sin que pudiera verlo? Di un paso atrás, mi respiración se entrecortaba. Necesitaba salir de allí, pero el pasillo parecía alargarse más y más, como si la distancia hacia la salida creciera en proporción a mi miedo. Me giré hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, no pude. Estaba cerrada. De repente, la pantalla del monitor parpadeó una vez más, y una nueva imagen apareció. Esta vez era el rostro de la joven de la habitación 102. Su rostro estaba distorsionado, sus ojos grandes y vacíos. Sonreía, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa vacía, como si ya no estuviera viva. «Te hemos estado esperando». Esas palabras fueron lo último que escuché antes de que todo a mi alrededor se oscureciera de golpe. La pantalla de la sala de control se apagó y el hospital quedó en un silencio absoluto. Pero no era un silencio normal, era un silencio aterrador, denso, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Corrí hacia la puerta con toda la fuerza que pude reunir, y cuando finalmente logré abrirla, me encontré en el mismo pasillo. Pero algo había cambiado. Las luces, antes titilantes, ahora estaban apagadas por completo. No se veía nada en absoluto. Solo la oscuridad. Y en esa oscuridad sentí que no estaba solo. Un susurro más fuerte esta vez emergió de la nada. Mis piernas flaquearon y por un momento pensé que no podría seguir. Pero entonces, en el fondo del pasillo, vi una luz. Un resplandor tenue, como el de una vela apagada, iluminaba el final del pasillo. Decidí ir hacia allí, sin saber qué me esperaba. Pero a medida que me acercaba, algo me detuvo. No era la luz lo que me atraía, era lo que veía en las sombras. A medida que me acercaba a la luz al final del pasillo, algo extraño comenzó a suceder. La luz no parecía provenir de una fuente física. No había bombilla, no había vela, solo una resplandeciente figura flotando en el aire. Mis pies avanzaban, pero no podían despegarse del suelo. Cada paso me acercaba más a esa presencia que parecía no pertenecer a este mundo. De repente, las sombras a los costados del pasillo se agitaron, como si algo o alguien se estuviera moviendo rápidamente entre ellas. Mi respiración se volvió más entrecortada y mis manos temblaban. No sabía si debía continuar o regresar corriendo al control. Pero algo me mantenía en pie, algo que no podía describir, algo que me obligaba a avanzar. En ese momento, la luz al final del pasillo se expandió como si quisiera tragarse todo a su paso. Los murmullos se hicieron más fuertes, más claros, y pude escuchar sus voces con una nitidez que me heló la sangre. Eran varias, muchas, susurros que se entrelazaban pronunciando una y otra vez las mismas palabras. «Te lo advertimos, ahora eres uno de los nuestros». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué querían decir con eso? ¿Qué era lo que había ocurrido con los otros veladores, con las personas que antes se habían cruzado en este hospital? ¿Y qué quería decir eso de ser uno de los nuestros? Al dar el último paso hacia la luz, vi con claridad lo que se encontraba frente a mí. No era un ser humano, ni una sombra cualquiera. Era una figura etérea, su cuerpo difuso, su rostro una masa de sombras que fluctuaban en su lugar.
No podía ver sus ojos, pero sabía que me estaba observando. Antes de que pudiera reaccionar, la figura habló, esta vez con una voz profunda y arrastrada, como si viniera de una parte del mundo donde el tiempo no existiera. Te hemos estado esperando, Pedro. Mi mente no pudo procesarlo. No podía ser. Nadie sabía mi nombre, ni siquiera el personal que trabajaba conmigo. ¿Cómo era posible que esa entidad lo supiera? La figura avanzó lentamente y la temperatura descendió drásticamente. Sentí como si el alma misma fuera absorbida por la oscuridad. Mi cuerpo comenzó a perder el control, como si mis fuerzas se desvanecieran. Y justo cuando creí que todo estaba perdido, una luz brillante, cegadora, apareció detrás de mí. Volví la vista y vi a la joven del principio, ahora de pie junto a mí, sonriéndome, pero ya no con esa expresión vacía. Su rostro era cálido, como un resplandor que disipaba la oscuridad. No es tu momento, Pedro. No estás solo. Sin entender cómo, sentí una fuerza recorrerme como si algo o alguien me estuviera ayudando a escapar. Con un último esfuerzo, retrocedí y en un parpadeo, la figura se desvaneció. Todo alrededor volvió a la normalidad, el hospital ahora tranquilo, las luces encendidas. Pero yo sabía que no era un final. Sabía que lo que había vivido esa noche no iba a ser olvidado. El pasillo estaba ahora lleno de gente, pero no era la misma gente. Eran figuras borrosas, desvanecidas, como si no pertenecieran a este mundo, como si fueran recuerdos perdidos en el tiempo. Salí del hospital esa noche sin mirar atrás, sin hablar con nadie. No podía, no sabía cómo contar lo que había pasado. Y aún hoy, años después, sigo sin entenderlo. Pero hay algo que sí sé con certeza. Las sombras que habitan ese hospital no se van. Están esperando, observando, como si todo fuera parte de un ciclo interminable. Y mientras el tiempo pasa, me pregunto si algún día volveré a escuchar esos susurros. O si la próxima vez será la mía la que se quede en ese pasillo oscuro, esperando a ser llamada. Siempre creí que los veladores exageraban cuando contaban sus historias. Que si ruidos donde no debía haber nadie, que si sombras en los pasillos. Yo pensaba que todo eso era puro cuento, algo que se decía para hacer más amena la noche. Pero eso fue antes de que me tocara vivirlo en carne propia. Me llamo Tomás. Tengo 58 años y trabajé como velador por más de 20 años. Este relato no lo cuento por gusto, sino porque hay noches en que aún me despierto sudando, recordando aquel lugar, esa vieja bodega al borde del pueblo, abandonada desde hacía décadas y que por algún capricho, una empresa decidió remodelar. Mi trabajo era sencillo, cuidar que nadie se metiera por las noches mientras duraban las obras. Llegaba a las 10, hacía mi ronda, anotaba en mi libreta que todo estuviera bien y esperaba hasta el amanecer. La bodega era enorme, con techos altos, pasillos largos y muchos cuartos que parecían haber sido oficinas. Todo estaba lleno de polvo, telarañas y ese olor a humedad que uno nunca se quita de la ropa. La primera noche fue tranquila. Solo se escuchaban ruidos típicos: el crujir del techo por el cambio de temperatura, el viento colándose por las rendijas, algún gato pasando cerca. Pero en la segunda noche, empezó lo extraño. Yo estaba sentado junto a la entrada, tomando café de mi termo cuando escuché pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el concreto. Pensé que quizá uno de los albañiles se había quedado dormido y recién despertaba. Tomé la linterna y fui a revisar. ¿Hay alguien ahí?, pregunté sin mucha firmeza. No hubo respuesta. Los pasos se detuvieron en seco justo cuando pasé frente a una de las puertas traseras, una que yo mismo había cerrado y asegurado con una cadena. Me acerqué y la revisé. Seguía cerrada, intacta. Entonces giré para volver al pasillo, y allí estaba la libreta, la que yo siempre llevaba conmigo. Estaba abierta, en el suelo, justo donde yo no la había dejado. Una sola frase escrita en la página nueva: no abras la puerta del fondo. Me quedé helado. Nadie más tenía acceso a ese lugar,
y yo estaba seguro de que no había abierto la libreta desde que llegué. Apreté los dientes, recogí mis cosas y volví a la entrada. Me senté sin volver a moverme en toda la noche, pero a partir de ahí todas las noches pasaba algo nuevo. Una silla movida, un foco que se apagaba solo, una voz bajita, como de niño, que murmuraba desde lo profundo del pasillo, y esa puerta del fondo, esa cada vez crujía más. Después de aquella noche, comencé a anotar todo lo que veía y oía. No sabía si era por miedo o simplemente por tener pruebas de que no estaba perdiendo la cabeza. Cada madrugada, cuando revisaba lo escrito, encontraba cosas que no recordaba haber puesto. Frases como, no está sola o viene cuando no la ves. Siempre con mi letra, pero sin que yo recordara haberlas escrito. No se lo conté a nadie. Me daba pena. A mi edad uno no anda diciendo que le hablan sombras o que le dejan mensajes invisibles, pero la puerta del fondo, esa sí me tenía mal. Era una puerta antigua, más pesada que el resto, hecha de madera hinchada por la humedad. Estaba asegurada con un candado oxidado que parecía tan viejo como la bodega misma. Cada noche, al pasar cerca, juraría que escuchaba que alguien, o algo, rascaba desde el otro lado. No como un animal, sino más lento, insistente, como uñas humanas rozando la madera. Una noche, poco antes de las 3, todo se quedó en silencio. Sin viento, sin insectos, sin los ruidos de siempre. Me levanté de mi silla sintiendo un peso raro en el pecho. Caminé despacio hasta el pasillo, donde estaba esa maldita puerta. Al llegar, noté algo que me heló. El candado estaba en el suelo. No estaba roto ni forzado, simplemente abierto. Di un paso hacia atrás. Mi linterna empezó a parpadear. Golpeé un poco el costado, intentando que volviera a iluminar bien, pero la luz apenas alumbraba 1 metro al frente. Entonces la puerta crujió, muy despacio, y se abrió apenas unos centímetros. De adentro no salió luz, ni sonido ni corriente de aire. Solo oscuridad, densa, como si detrás no hubiera más que vacío. Tragué saliva. Sabía que no debía acercarme, pero lo hice. Mi cuerpo se movía solo, como si algo dentro de mí necesitara mirar, comprobar, entender. Me incliné un poco y dirigí la linterna al interior. No vi paredes, ni techo, ni piso, solo oscuridad. Pero al segundo siguiente algo me devolvió la mirada. No sé cómo explicarlo. No tenía rostro ni forma, pero sentí que me estaba viendo. Me giré de inmediato y caminé rápido hasta la entrada. No corrí, no grité. Solo salí de ahí, cerré la bodega con llave y me senté afuera en el frío, con el rostro cubierto por las manos. Esperé la primera luz del día. La empresa nunca se enteró. Yo seguí yendo al trabajo, aunque ya no me atrevía a caminar por ese pasillo. Ni siquiera me acercaba. La puerta seguía ahí. Cada noche parecía un poco más abierta. Y lo peor fue cuando una nueva frase apareció en la libreta, escrita con mi letra. Si no entras tú, salgo yo. No pude dormir esa noche, ni esa ni las siguientes. El miedo había dejado de ser algo que podía ignorar, como cuando era joven. Esta vez, el miedo me había encontrado, me había tocado y me había dejado una marca. Cuando leí esa frase en la libreta, sentí que algo ya no podía controlarse, como si alguna parte de mí hubiera dado permiso para que todo eso ocurriera. Al día siguiente busqué a un viejo amigo. Se llamaba Ernesto, y había sido velador en varios lugares antes. Conocía más de lo que debería sobre esas cosas, aunque siempre me reía de sus historias. Decidí que era hora de escuchar sus consejos. «Ernesto, necesito hablar con vos», le dije casi a la desesperada. Me miró en silencio por unos segundos, como si hubiera adivinado mis pensamientos antes de preguntarme, ¿de nuevo con la puerta? Yo asentí, sorprendido por su reacción. «¿Cómo sabes?», le pregunté. «Porque todos en este oficio tienen una puerta, Tomás. Una puerta que no deben abrir aunque el cuerpo se les esté arrastrando hacia ella. Esa bodega tiene una historia, y no te conviene indagar en ella». Ernesto me miró fijamente, y aunque era un hombre mayor, sus ojos parecían tener una luz que no correspondía con su edad. Fue entonces cuando me contó algo que jamás olvidaré.
Hace muchos años había un hombre aquí en esta misma bodega. Era un vigilante igual que tú. Durante meses todos los días sentía que algo se movía detrás de esa puerta. Nadie le creyó. Decían que estaba loco. Un día se atrevió a abrirla. Nadie lo volvió a ver. Me quedé helado. No sabía qué pensar. ¿Estaba yo en el mismo camino? ¿Sería mi destino el mismo que el de ese hombre? ¿Qué sucedió con él? Pregunté con un hilo de voz. Ernesto hizo una pausa antes de responder. Lo encontraron muerto, pero no de la manera que uno espera. Estaba en el suelo con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de su cuenca. Su rostro estaba vacío, como si le hubieran robado su alma. Las palabras de Ernesto resonaron en mi mente durante toda la noche. No podía dormir, ni comer, ni concentrarme en nada. Sabía que algo más estaba en juego. Lo sentía en el aire, en cada rincón de esa bodega, y sobre todo, en esa puerta. Decidí ir por última vez esa misma noche. Algo dentro de mí me decía que no podía quedarme con la incertidumbre. Necesitaba saber, y aunque sabía que era peligroso, tenía que enfrentar lo que estaba sucediendo. Esa noche, tomé la linterna, cerré la bodega detrás de mí y me dirigí con paso lento hacia el pasillo donde la puerta estaba. A cada paso, mi corazón latía más fuerte. Algo me decía que ya era tarde para arrepentirme, pero aún así, seguí. La puerta estaba entreabierta como siempre. Esta vez no podía ignorar lo que ya había vivido. Ya no podía escapar. Al acercarme a la puerta, el aire en el pasillo se volvió denso. Sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera empujando contra mis pulmones. Cada paso que daba hacia la puerta me parecía una eternidad. La linterna iluminaba apenas unos metros adelante, y la oscuridad más allá de la puerta era tan profunda que parecía engullirlo todo. Cuando estuve a pocos pasos, la puerta se cerró con un golpe seco, como si alguien o algo la hubiera empujado desde adentro. Mi corazón se detuvo por un momento. No supe si lo había hecho yo mismo, si la presión de mi propio miedo me había hecho moverme involuntariamente, o si realmente había algo allí, esperando. Temblando extendí la mano hacia la manija. No quería, pero algo me empujaba a hacerlo. Algo en mi interior me decía que ya no había vuelta atrás. Mis dedos rozaron la fría superficie de la manija, y con un último suspiro de valentía, la giré. Al abrirse, una ráfaga de aire frío me golpeó la cara. La linterna titiló antes de apagarse completamente. Me quedé inmóvil, sin poder ver nada. Todo a mi alrededor estaba envuelto en una oscuridad que no parecía natural. Era como si la luz no pudiera existir en ese lugar, como si la misma oscuridad se alimentara de ella. El sonido de mi respiración era lo único que podía oír, hasta que, muy a lo lejos, escuché algo. Una risa, suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente clara como para helarme la sangre. Era una risa que no provenía de ningún ser humano. Era extraña, distante, pero al mismo tiempo tan cercana que me erizó la piel. Intenté dar un paso hacia atrás, pero mis piernas no respondieron. Algo me sujetaba, algo invisible, frío, que me mantenía en su lugar, obligándome a mirar hacia la oscuridad. Fue entonces cuando la linterna, como por arte de magia, se encendió de nuevo, y en la luz débil de la linterna, vi algo que jamás olvidaré. Había figuras, seres, si es que se les podía llamar así. Eran sombras, pero con una forma humana. No tenían rostro, pero podía sentir que me observaban. Estaban ahí, quietos, inmóviles, como esperando algo. Y lo peor es que no estaban solos. A medida que los observaba, me di cuenta de que las sombras se multiplicaban. Había más y más, una tras otra, llenando el espacio, avanzando hacia mí, sin hacer un solo ruido. En ese momento, por primera vez en toda mi vida, supe que no estaba solo. Ellos me habían estado esperando. El aire se volvió más pesado. Las figuras avanzaron hacia mí, y el miedo me nubló los sentidos. De repente, una voz, suave y grave, susurró a mis oídos. «Es tu turno». Entonces, todo se oscureció. La linterna se apagó nuevamente,
y cuando la encendí de nuevo, me encontré de vuelta frente a la puerta, como si todo lo que había sucedido no hubiera sido más que una pesadilla. Pero yo sabía, lo sabía en lo más profundo de mi ser, que algo se había llevado una parte de mí esa noche. Nunca volví a la bodega. Nadie más entró allí y con el tiempo la empresa abandonó el proyecto. Se cerró la puerta, como siempre, y nunca más se mencionó lo que ocurrió. Pero a veces, en las noches silenciosas, aún escucho esa risa, y sé con certeza que esa puerta sigue esperando. Hace algunos años, cuando aún vivía en mi ciudad natal, decidí tomar un trabajo que pocos se atrevían a aceptar: ser velador en un cementerio. La razón era sencilla: necesitaba el dinero y los turnos nocturnos pagaban bien. No tenía muchas expectativas ni miedo al principio, solo pensaba que serían noches tranquilas, lejos del bullicio de la ciudad, rodeado de silencio. Lo que nunca imaginé es que ese trabajo me cambiaría la vida. Era un cementerio antiguo, ubicado en las afueras del pueblo, donde las tumbas de siglos atrás parecían estar casi olvidadas por el mundo. La mayoría de las lápidas estaban cubiertas de musgo, y algunas ya ni siquiera se podían leer. Había algo solemne y casi melancólico en ese lugar, pero nada que me hiciera sentir incómodo. Comencé mi primer turno en una fría noche de otoño, justo cuando el sol se ponía y el cielo se oscurecía rápidamente. El velador anterior me dio algunas instrucciones. «No salgas del terreno», me advirtió, «y mantén los ojos bien abiertos. Este lugar tiene su historia». Esas palabras me parecieron una simple superstición. No le presté mucha atención. Durante la primera parte de la noche, todo fue relativamente tranquilo. Me sentaba en la pequeña caseta junto a la entrada y observaba el cementerio desde allí, con solo un par de linternas encendidas. Al principio, el ambiente parecía pacífico, pero a medida que avanzaba la noche, algo comenzó a sentirse diferente. A las 2 de la mañana, escuché un ruido extraño. Era un sonido bajo, como el susurro de alguien caminando entre las tumbas, pero al mirar no vi nada. Pensé que tal vez era algún animal, quizás un zorro o un perro callejero. No le di mayor importancia, pero el silencio que siguió después era pesado, inquietante. Sentí como si algo me estuviera observando. Me levanté de la silla. Intenté caminar para disipar la sensación y hacer mi ronda, pero algo me detuvo. Al llegar a la zona más antigua del cementerio, una parte donde las tumbas eran más viejas, y algunas ni siquiera tenían nombres legibles, noté una figura al final del pasillo entre las lápidas. Era una sombra que se movía lentamente. Mi primer impulso fue acercarme, pensando que podría ser otro velador, o incluso un visitante nocturno. Pero a medida que avanzaba, la figura se desvaneció. Fue como si se desintegrara en la niebla. Detuve mis pasos. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación de frío recorrió mi espalda. Decidí regresar a la caseta, convencido de que había sido una alucinación, tal vez causada por el cansancio. Al día siguiente, me contaron algunas historias sobre el cementerio. Las viejas leyendas del lugar hablaban de una familia que, en tiempos antiguos, había sido víctima de una tragedia. Según los relatos, la familia entera murió en un accidente, y sus cuerpos fueron enterrados en una sección aislada del cementerio. Muchos decían que, en las noches más oscuras, los espíritus de esa familia vagaban por el cementerio, buscando consuelo. La historia me pareció absurda, pero empecé a preguntarme si las leyendas tenían algo de cierto. Esa misma noche, a la misma hora, los ruidos extraños comenzaron de nuevo. Esta vez, sin embargo, no fueron solo susurros. Escuché pasos pesados como si alguien caminara entre las tumbas. Decidí hacer otra ronda armado con mi linterna, pero esta vez no estaba tan tranquilo como la primera. Mientras caminaba entre las tumbas, vi una figura al final del pasillo. La misma sombra de la noche anterior. Esta vez no se desvaneció. Estaba allí, inmóvil, mirando hacia mí. Un sudor frío recorrió mi frente. Sentí que algo no estaba bien, pero mi curiosidad me empujó a acercarme. A medida que me acercaba, la figura comenzó a moverse lentamente hacia un mausoleo antiguo al fondo. Me atreví a seguirla. En el momento en que llegué cerca del mausoleo, la figura desapareció y el aire se volvió aún más frío. La linterna comenzó a parpadear y, en ese instante, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera ahogando. Mi mente comenzó a divagar, a preguntarse si lo que estaba viendo era real
O si mi mente me jugaba una mala pasada, decidí regresar a la caseta, pero antes de hacerlo, escuché un susurro claro y definido, como si alguien me hablara al oído. «Ayúdanos». Me congelé en el lugar mirando alrededor. No había nadie, pero el susurro se repitió, esta vez más fuerte, como un grito lejano, proveniente de entre las tumbas. Corrí de vuelta hacia la caseta con el corazón acelerado, sin saber si debía seguir o irme a casa. Pero al llegar me encontré con la peor de las sorpresas. La puerta de la caseta estaba abierta, y dentro había una figura, una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo. No me atreví a acercarme. Simplemente la observé desde la distancia, mientras la figura se acercaba lentamente hacia mí. En ese momento un viento helado sopló apagando mi linterna. La oscuridad me envolvió por completo. Sentí que la figura estaba a punto de alcanzarme. Y entonces escuché un grito desgarrador, como si miles de almas se estuvieran liberando de sus tumbas. El miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo corrí hacia la salida del cementerio. Al salir del lugar, miré hacia atrás y vi, entre la niebla, las figuras de las sombras, las mismas que había visto esa noche. No pude más. Dejé el trabajo esa misma mañana, y nunca regresé al cementerio. Años después, me enteré de que el lugar había sido cerrado, y que las leyendas sobre los espíritus nunca dejaron de circular entre los pocos que se atrevieron a hablar de lo que sucedía allí. Nunca olvidaré esas noches, ni la sensación de que algo estaba acechando en las sombras. A veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho los susurros provenientes de las tumbas y la voz que me pedía ayuda. Y aunque trato de racionalizar lo que vi, no puedo dejar de preguntarme si aquellos espíritus realmente buscaban consuelo, o si simplemente estaban atrapados en ese lugar, condenados a vagar por la eternidad. Siempre he tenido una extraña fascinación por los crímenes sin resolver. No es algo que comparta abiertamente con la gente, porque temo que me miren raro. Pero hay algo en la idea de que un monstruo pueda vivir entre nosotros, mezclándose con la multitud, que me resulta escalofriante y adictivo a la vez. Todo cambió la noche en que decidí investigar por mi cuenta. Había un caso en particular que siempre me había intrigado, el de El Cazador Nocturno, un asesino en serie que había aterrorizado nuestra ciudad durante años antes de desaparecer sin dejar rastro. Sus crímenes eran brutales, calculados, y lo más inquietante era que nunca dejó una sola pista que llevara a su captura. Algunos decían que simplemente dejó de matar, otros que se había mudado y seguía con su macabra obra en otro lugar. Yo quería respuestas. Así que empecé a leer los informes policiales filtrados en foros de internet, los testimonios de familiares de las víctimas, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Fue en una de esas noches de insomnio, navegando por la web profunda, cuando encontré algo que no debía. Era un foro privado. No tenía un nombre llamativo, solo una serie de números y letras sin sentido. Lo abrí, y lo primero que vi fue un hilo titulado El Cazador Nocturno nunca se fue. Mi corazón latió con fuerza mientras hacía clic. Dentro, los usuarios hablaban con un detalle escalofriante sobre los asesinatos, no como investigadores o aficionados a los crímenes reales, sino con una familiaridad que me puso los pelos de punta. Era como si estuvieran compartiendo experiencias personales. Y entonces lo vi. Un usuario con el nombre Sombras Eternas había subido un video. Mi instinto me dijo que cerrara la página y apagara la computadora, pero mi curiosidad fue más fuerte. Hice clic. El video era oscuro y tembloroso, como si alguien lo hubiera grabado con una cámara oculta. Al principio no se veía nada, solo sombras moviéndose. Luego, una figura emergió de la oscuridad. Estaba de espaldas, con una capucha negra cubriéndole la cabeza. Lentamente, se giró hacia la cámara. Ese rostro, lo conocía. No era un extraño. No era un monstruo de pesadilla. Era alguien a quien veía todos los días. Alguien con quien hablaba, con quien compartía espacio. Era mi vecino. El video terminó abruptamente, pero antes de que pudiera procesar lo que había visto, un mensaje apareció en mi pantalla. Sabemos que estás viendo, ahora te estamos viendo a ti. Apagué la computadora de un golpe y me alejé de la mesa. Mi respiración agitada. Mi mente trataba de racionalizarlo.
Tal vez era una broma. Tal vez era una coincidencia. Pero cuando me levanté y miré por la ventana, mi corazón se detuvo. Allí estaba él, mi vecino, parado frente a mi casa, mirándome fijamente desde la acera, con una sonrisa que me hizo sentir como si ya estuviera muerto. Desde esa noche no he dormido. Cada vez que apago las luces siento que alguien me observa. Oigo pasos fuera de mi puerta en la madrugada y sombras moviéndose en el jardín. Sé que cometí un error. Sé que me metí en algo que no debí. Y sé que es cuestión de tiempo antes de que el cazador nocturno venga por mí.